Mi mujer me miró de frente, no tembló, no bajó la voz. Me pidió una sola noche con otro hombre antes de que tuviéramos hijos. Dijo que era sinceridad. Dijo que necesitaba cerrar una puerta para entrar limpia en nuestra futura familia. Yo no grité, yo no discutí. Le hice la maleta, la dejé en casa de su madre, y esa misma mañana entendí algo peor que la traición. Aquello no acababa de empezar, llevaba mucho tiempo ocurriendo. Me llamo Íñigo Santesteban. Tengo 42 años. Vivía en un adosado de 2 plantas en Chamberí, en Madrid. Llevaba 6 años casado con Valeria Sanz. Ella trabajaba como directora de relaciones públicas en una agencia mediana, una de esas firmas que viven de fabricar prestigio, de vestir vacíos con palabras elegantes. Valeria encajaba allí como una pieza exacta, siempre impecable, siempre segura, siempre sonriendo como si hubiera una cámara delante. Durante años pensé que aquello era ambición. Después entendí que era entrenamiento. Llevábamos casi un año hablando de hijos. No de forma vaga, no como quien sueña. Lo hablábamos en serio. Habíamos visitado 2 veces una clínica de fertilidad. Habíamos abierto una cuenta común para un posible tratamiento de fecundación in vitro. La llamábamos nuestra cuenta semilla. El nombre lo eligió ella. Decía que sonaba limpio, prometedor. Habíamos reunido 44.000 euros en 3 años. Poco a poco, sin locuras, sin viajes absurdos, sin caprichos. Yo creía que estábamos construyendo una familia. Ella ya estaba construyendo otra salida. La mañana en que me hizo aquella propuesta era un martes de marzo. El cielo de Madrid tenía ese gris indeciso de final de invierno. Yo estaba en la cocina con el portátil abierto. Revisaba un informe de riesgos para un cliente de Valencia. Valeria bajó con una bata de seda color marfil. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Lo hizo demasiado despacio, con demasiado control. Supe que venía con un discurso aprendido. Íñigo, necesito que me escuches hasta el final. Cerré el portátil. Cuando alguien empieza así, se cierra el portátil. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que viene, en los hijos, en la vida que vamos a tener. Y hay algo que necesito antes de entrar en esa etapa. No dijo nada más durante un segundo. Luego lo soltó. Una noche, solo una. Quiero estar con otra persona antes de cerrar esa puerta para siempre. No te estoy pidiendo dejarte. No te estoy pidiendo abrir el matrimonio. Solo una noche. Necesito sacarme esto de dentro. Ser honesta. No quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si no lo hubiera hecho. La nevera zumbaba. La cafetera seguía caliente. Madrid seguía ahí fuera. Y yo ya no escuchaba las palabras. Escuchaba la arquitectura de la mentira, la forma, la preparación, la calma. Nada de aquello había nacido esa mañana. Valeria había elegido el momento exacto. Había esperado a verme trabajando, concentrado, serio. Había bajado con esa bata que yo siempre le elogiaba. Había envuelto la traición en una caja limpia. Había venido a venderme su deseo como si fuera un acto de valentía. Yo la miré y sonreí. No por bondad, por claridad. De acuerdo, le dije. Parpadeó. De acuerdo, eso es lo que quieres, sí, pero no lo conviertas en algo más grande de lo que es. Me levanté. Fui al armario del pasillo. Saqué la maleta grande. Volví al dormitorio. Abrí su lado del vestidor. Empecé a doblar ropa. Camisas, pantalones, un neceser, un par de zapatos. Todo con el mismo gesto con el que preparo un viaje de trabajo, sin prisa, sin ruido. Íñigo, ¿qué haces? Ayudarte a empezar. No estoy diciendo que me vaya. Ya, lo sé. Entonces dejó de hablar. Se quedó en el marco de la puerta, primero confundida, después incómoda, luego asustada. Bajé la maleta. La dejé junto a la entrada. Cogí las llaves del coche. No discutió durante el trayecto. Fuimos hasta la casa de su madre en El Viso. No tardamos mucho. Madrid estaba despejado a esa hora. Al aparcar, por fin habló. Esto no era lo que quería decir. No. Le respondí sin mirarla. Sé perfectamente lo que querías decir. Ese es el problema. Esperé a que bajara con la maleta. Cerré el maletero, arranqué y volví a casa. Subí. Entré en la cocina. Abrí el portátil. El informe de Valencia seguía en la pantalla. Lo terminé. Lo envié antes del mediodía y facturé mis horas como siempre.
Hay cosas que se caen en un día y hay cosas que uno todavía puede controlar. Se empieza por eso. A la mañana siguiente me levanté temprano, hice café, me senté en la misma mesa y abrí nuestras cuentas conjuntas. No lo hice por rabia, lo hice por reflejo. Cuando se resquebraja una estructura, se revisan los cimientos. Entré primero en la cuenta semilla, 44.000 euros, o eso pensé. La pantalla mostraba otra cifra, 27.400. Me quedé quieto. No hubo golpe, no hubo insulto, solo silencio. 16.600 euros habían desaparecido. No en un solo movimiento, en varios, repartidos durante 4 meses, cantidades de entre 2.000 y 4.000, siempre en viernes por la tarde, justo los días en que yo solía estar fuera por trabajo. Valeria no solo había sacado dinero, había estudiado mi rutina. Abrí un documento nuevo, empecé una cronología, fechas, importes, viajes míos, recuerdos sueltos, cambios de humor, excusas. No llamé a Valeria, no escribí a nadie. Primero se dibuja el mapa, luego se le pone nombre al incendio. Antes del mediodía llamé a Olga Miret. Era abogada. Me había llevado un asunto mercantil 2 años antes. Seca, precisa, sin teatro. Contestó al segundo tono. Íñigo. Me preguntaba cuándo ibas a llamar. Hubo una pausa corta. Tu suegra ha telefoneado a mi despacho esta mañana. Dice que echaste a Valeria de casa sin previo aviso y que está preocupada por tu estado emocional. Necesito contratarte, hoy. Ven a las 3. En su despacho le enseñé la cronología. Le conté exactamente lo que Valeria me había pedido. Le mostré los movimientos de la cuenta. Olga escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, apoyó el bolígrafo sobre la mesa. La extracción es mala, pero la cuenta es conjunta. Ella dirá que era gestión doméstica. Necesitamos saber a dónde fue ese dinero. Creo que sé por dónde empezar. Le hablé de un nombre, Nicolau Ferraz. Valeria lo había mencionado un par de veces en las 2 semanas anteriores, siempre de forma casual, como quien suelta una palabra ya ensayada. Era galerista. Tenía un espacio nuevo en el barrio de Salamanca. Según ella, estaba ayudándole con la estrategia de imagen de la inauguración. Olga levantó la vista. Ese nombre me suena. Deslicé el teléfono hacia ella con una fotografía de la web de la galería. Lo observó unos segundos. Sí, ya sé quién es. Mucha prensa, mucha copa de vino, mucha gente haciéndose fotos delante de cuadros que no entienden. Necesito saber si el dinero de mi casa acabó cerca de él. Olga asintió. Tengo a alguien, se llama Celso Barrena. Es discreto y no habla más de la cuenta. Le pagué una provisión de fondos antes de salir. Aquella tarde me escribió Valeria. Solo quería saber cómo estás. No respondí. 2 horas después llegó otro mensaje. Creo que deberíamos calmarnos y hablar como adultos. Tampoco respondí. El silencio no siempre es castigo. A veces es una herramienta. Cada palabra que yo no le daba era una pieza menos para su versión. 3 días después me llamó Celso Barrena. Su voz era plana, sin adornos. Tengo un primer dibujo. ¿Quiere la versión corta o la útil? La útil. Ferraz recibió 2 aportaciones privadas en los últimos meses. No figuran en público. Las cantidades se parecen mucho a las salidas de su cuenta conjunta. No puedo probar todavía el paso directo, pero el ritmo encaja. Anoté todo. Siguió hablando. Su mujer ha estado en la galería al menos 6 veces fuera del horario de trabajo. La última visita fue la noche antes de su conversación con usted. Cerré los ojos un segundo. Las fechas encajaban demasiado bien. Hay otra cosa, dijo Celso. Ferraz tuvo un socio hace 2 años. Un hombre llamado Lisandro Recasens. Acabaron mal. El negocio se hundió. Recasens lleva tiempo intentando que alguien le escuche. Siga tirando de ese hilo. Eso hice. Y mientras lo hacía, pasó algo pequeño, pero no menor. A la mañana siguiente, en el ascensor del edificio, me encontré con don Teodoro Urraca. Vivía en mi misma planta desde hacía años. Había sido fiscal. Estaba jubilado. Era de esos hombres que no dicen tonterías porque ya no necesitan agradar a nadie. Esperó a que se cerraran las puertas. Luego habló mirando al frente. Ha venido un hombre que no conozco a esta planta en 2 ocasiones. No respondí. Abrigo caro, coche oscuro.
Seguridad de quien entra donde cree que ya le han abierto la puerta. Giré la cabeza. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque su mujer ya no vive aquí, y porque hay un momento para la discreción y otro para dejarla atrás. Le di las gracias. Cuando se abrió el ascensor, salió sin añadir nada más. Yo mandé un mensaje a Celso con una sola frase. Ferraz estuvo en mi edificio. La respuesta llegó enseguida. Ya consta. Aquella misma tarde, Olga me llamó. Van a intentar moverte por culpa. No lo permitas. Quieren presentar esto como una crisis matrimonial. Yo ya no lo veo así. Yo tampoco. Esa noche regresé al despacho de casa. Abrí archivadores, saqué pólizas, escrituras, extractos, contratos. Todo lo que tuviera nuestros dos nombres. Buscaba patrimonio conjunto. Encontré algo más. En una carpeta vieja, detrás de unos papeles fiscales, había una bolsa de farmacia cerrada con una grapa. Dentro, un blister vacío de anticonceptivos. Me quedé sentado en el suelo, mirándolo. La fecha del recibo era de hacía 14 meses. Hice memoria. Hacía 14 meses nosotros ya hablábamos en serio de ser padres. Hacía 14 meses habíamos tenido la primera consulta en la clínica. Hacía 14 meses habíamos empezado a alimentar la cuenta semilla. Y ella tomaba anticonceptivos. Metí el blister en una bolsa transparente, le puse fecha. Lo guardé aparte. No sentí furia, sentí algo peor. La certeza limpia de que la historia que yo había vivido no era la verdadera. A la mañana siguiente, Olga me llamó con otra pieza. Una persona de confianza en la clínica había confirmado un dato, sin informe formal todavía, solo una alerta discreta. Valeria acudió sola meses atrás. Pidió información para congelar óvulos por su cuenta. Usó un seguro privado, no el nuestro. Apoyé la frente en el volante del coche. Ella ya planeaba una vida posterior. Yo seguía ahorrando para una que creía compartida. Y en ese punto entendí algo importante. Aquello no iba de una noche. Nunca había ido de una noche. Iba de una mujer que llevaba meses ensayando una salida elegante mientras me pedía que financiara la escenografía. Si has llegado hasta aquí y te gusta este tipo de historias intensas, gracias por estar al otro lado. Suscribirte al canal y dejar un me gusta ayuda mucho más de lo que imaginas. De verdad hace que podamos seguir trayendo relatos así, con el cuidado que merecen. Aquella misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Se presentó con una voz demasiado pulida. Íñigo, soy Nicolau Ferraz. Creo que nos conviene hablar con calma. No dije nada. Él siguió. Sé que la situación es delicada, pero aún se puede resolver con discreción. Hay formas inteligentes de evitar ruido innecesario. Seguí callado. Luego llegó a lo importante. Estoy dispuesto a tener un gesto económico, algo serio, si esto se maneja bien. Ahí comprendí que no solo era un oportunista, era un hombre acostumbrado a comprar silencios. Miré la pared blanca de mi despacho, el archivador abierto, la bolsa con el blister, la cronología, y supe que todo acababa de cambiar. Le pedí que se explicara mejor. Lo hizo, con claridad, con torpeza, con dinero por delante, y en ese instante dejé de ver a Valeria como el centro del problema. Ya no era una infidelidad, era una red, era una estructura, y yo acababa de encontrar por dónde se rompía. No colgué de inmediato. Dejé que terminara, que se sintiera cómodo, que creyera que estaba negociando. Nicolau habló con calma, como quien ya ha hecho esto antes, como quien sabe cuánto cuesta comprar silencio. Dijo una cifra, 200.000 euros. Lo llamó un gesto. Yo lo llamé un error. No reaccioné, no discutí. Solo hice una cosa. Escuché hasta el final. Y cuando terminó, colgué sin despedirme. No hubo amenazas, no hubo tensión. Solo una línea cortada. Abrí el portátil. Busqué la ley sobre grabaciones. En España basta con que una de las partes consienta. Yo estaba en la llamada. La grabación era válida. Guardé el archivo. Se lo envié a Olga. Su respuesta llegó rápido. Esto cambia todo. Fui a su despacho a la mañana siguiente. No estaba más contenta. Estaba más precisa. Eso era mejor. La grabación es limpia. Él ofrece dinero a cambio de silencio. Lo llama acuerdo, pero describe exactamente lo contrario. Esto es oro jurídico. Me senté frente a ella.
¿Qué hacemos con esto? Nada. De momento. Esperamos. Que sigan creyendo que tienen margen, que sigan jugando. Y cuando lo necesitemos, lo sacamos. Asentí. Olga deslizó una carpeta. Van a mover ficha pronto. Su abogada ya ha contactado. Quieren una reunión. Acepta. Escucha. No reacciones. Yo hablaré. La reunión se fijó para el jueves. Un despacho neutro en el centro de Madrid. Mesa larga, cristal, agua. Silencio incómodo. Llegué 5 minutos antes. Me senté. Esperé. Valeria entró con su abogada. Se llamaba Carmen Orduz. 50 años, educada, pero con esa dureza de quien no pierde. Valeria llevaba un vestido azul oscuro, perfecto, sin arrugas, sin emoción. No me miró al sentarse. Eso me dijo todo. Carmen empezó. Propuesta de separación amistosa, sin culpa. División razonable de bienes. Uso temporal de la vivienda, apoyo económico mientras Valeria reorganiza su situación. Lenguaje limpio, diseñado para alguien que siente culpa. Yo no sentía culpa. Olga no interrumpió. Dejó que terminara. Luego abrió su carpeta y empezó a hablar. No levantó la voz, no cambió el tono, pero cada frase era un golpe. Describió la cronología de los retiros, las cantidades, los viernes, mis viajes, la conexión indirecta con la galería, la empresa pantalla, las visitas fuera de horario, la consulta en la clínica, el seguro privado, el blister, todo, uno detrás de otro, sin prisa, sin adornos. Carmen dejó de escribir. Valeria levantó la vista. Por primera vez, me miró. Había algo nuevo. No era arrepentimiento, era cálculo roto. ¿Has estado preparando esto?, dijo en voz baja. No, respondí. Esto empezó el día que me pediste permiso para acostarte con otro hombre. Solo que tú no te diste cuenta. Carmen intervino. Necesitamos un receso. Tómenselo, dijo Olga. Nos quedamos solos en la sala. Miré por la ventana. Madrid seguía funcionando. Coches, gente. Nada se detenía. Nada se enteraba. Cuando volvieron, el tono había cambiado. Carmen ya no proponía. Ahora medía. Podemos revisar cifras. Podemos ajustar condiciones. Olga no respondió. Esperó. Valeria respiró. Luego habló. Lo que hice con el dinero estuvo mal. No lo voy a negar. Pero no era lo que tú crees. La miré. No la interrumpí. No era un plan frío para destruirnos. Insistió. No, fue peor, respondí. Fue un plan constante, durante meses. Eso no es impulso, eso es decisión. Bajó la mirada. El silencio se alargó. Carmen volvió a intentar recuperar el control. Propongo una devolución parcial y cerrar esto rápido. Olga negó con la cabeza. Devolución completa de la cuenta semilla, sin excepciones. Valeria no miró a su abogada. Habló directamente. Acepto. La palabra cayó sin fuerza, pero cambió todo. Olga anotó algo. Seguiremos redactando. La reunión terminó sin más, sin gritos, sin drama. Salí del edificio. El aire era frío. Caminé sin rumbo unos minutos. Pasé por una floristería, rosas, lirios, colores suaves. Me detuve un segundo. Luego seguí. No tenía sentido. Esa parte ya no existía. Esa misma tarde me llamó Celso. Tengo más, dijo. Siempre tenía más. El historial de Ferraz no es limpio. Hace años operaba en Valencia. Mismo patrón. Socio, inversión, ruptura, dinero evaporado. Nombre, dije. Bruno Lledó. Sigue intentando que alguien le escuche. Asentí. Aunque no pudiera verme, ponme en contacto. Esa noche hablé con él, por teléfono. Su voz era tensa, como alguien que ya no confía en nadie. Ferraz no seduce, explicó. Detecta. Busca a alguien con acceso a dinero. Genera confianza y luego extrae. Cuando el riesgo crece, desaparece. Con usted ha ido más lejos. ¿Por qué? Porque el dinero era más limpio, porque el vínculo era más fuerte, porque su mujer le abrió la puerta. No discutí eso, no hacía falta. Le pedí documentos, me los envió, correos, transferencias, fechas. Todo encajaba. Reenvié el paquete a Olga. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Esto es sólido, muy sólido. No muevas nada todavía. Lo entendí. Aquello ya no era una reacción, era una construcción. Días después,
Volví a revisar el despacho de casa, más despacio, más frío, buscando lo que aún no había visto. En un cajón inferior encontré una carpeta, marcada como varios. Dentro había 2 cosas, un contrato de alquiler, un trastero, a nombre de Valeria, 7 meses atrás, y una tarjeta, sin empresa, solo un nombre, Paula Neira, y un número escrito a mano. Hice fotos, guardé todo. Se lo envié a Olga, su respuesta fue inmediata. Eso entra en la investigación de patrimonio. Vamos a pedir acceso. Me quedé sentado en la silla, mirando la habitación. Ya no era la misma. Nada lo era. Aquella casa no estaba vacía, estaba aclarada, como si alguien hubiera quitado los muebles, y por fin se viera el espacio real. Pensé en algo que dijo Bruno Lledó. Ferraz no improvisa, y entonces encajó todo. Valeria tampoco. Había estado viviendo 2 vidas, no una doble vida emocional, una doble estructura, una conmigo, otra en paralelo, con otro hombre, otro dinero, otro plan, y lo más importante, otra salida. Esa noche recibí un mensaje de ella, solo 2 palabras. Quiero hablar. Lo leí, apagué el teléfono. No había nada que hablar, porque ya no era una conversación, era un expediente, y yo ya no era su marido, era el hombre que estaba terminando de entender exactamente en qué se había metido y cómo se salía, sin ruido, sin gritos, sin perder. El primer golpe no vino de Valeria, vino de fuera. Siempre pasa así. La traición privada intenta vestirse de relato público, y si no la frenas a tiempo, acaba pareciendo verdad. Yo me enteré un martes por la tarde, estaba en el despacho, terminaba un informe para un cliente de Zaragoza. Me escribió un antiguo compañero de universidad. No era amigo, no era enemigo, solo alguien de ese grupo de personas que aparecen cuando huelen una grieta. El mensaje era breve. He visto esto. Creo que deberías saberlo. Había un enlace, lo abrí. Era una entrevista en una revista digital de estilo. Una de esas publicaciones que mezclan moda, cultura, negocios y vidas perfectas. El tipo de sitio donde todo parece suave, donde nadie suda, donde nadie miente, aunque casi todos lo hagan. El titular era claro: volver a elegirse después de perderse. La fotografía de Valeria ocupaba media pantalla. Llevaba una blusa blanca, el pelo suelto, una expresión pensada para parecer serena. No había usado mi nombre, no lo necesitaba. Hablaba de un matrimonio con un hombre brillante en lo profesional y ausente en lo humano. Decía que había vivido años sintiéndose invisible. Decía que había pedido honestidad y que esa honestidad había sido castigada con frialdad. Hablaba de una mujer que había querido escucharse a sí misma antes de ser madre, de una mujer que había sido juzgada por pedir verdad. Leí el texto 2 veces, no por dolor, por método. Quería detectar la intención. No era una confesión, no era un desahogo, era posicionamiento. Ella estaba preparando el terreno. Quería instalar una versión amable de sí misma antes de que los hechos empezaran a salir. La pieza tenía cientos de comentarios, la mayoría favorables. Qué valiente, qué mujer tan fuerte, qué importante hablar claro. Había algunos mensajes escépticos, pocos, no importaban. Lo que importaba era el movimiento. Valeria quería capital moral y quería conseguirlo antes de la fase dura. Cerré la pestaña, llamé a Olga, contestó al segundo tono. Ya lo he visto, dijo antes de que yo hablara. No respondas, no publiques nada, no mandes mensajes, no expliques tu versión. No pensaba hacerlo, lo sé, pero quiero que lo oigas de mí. Hubo un silencio corto, luego cambió de tono. Me ha llamado una periodista de una revista económica. Quieren hacer una pieza sobre firmas de análisis que han crecido en un entorno inestable. Tu empresa encaja. Creo que deberías aceptar. No hago prensa. Ahora sí. No para responderle a ella, no para defenderte. Para existir con tu nombre, con tu trabajo, con tu tono. Sin una sola referencia a ese artículo. Que el contraste hable solo. Pensé en ello un rato. Tenía sentido. Una mentira agresiva suele esperar 2 cosas: ruido o vergüenza. Si no le das ninguna, empieza a desgastarse sola. Acepté la entrevista. Se celebró 2 días después en mi oficina. La periodista se llamaba Amaya Novés. Lista, preparada, observadora.
No venía a sacarme titulares, venías a entender el negocio. Hablamos de riesgo, de mercados, de cómo se construye una firma cuando todo alrededor cambia demasiado deprisa. Me hizo preguntas buenas. Yo respondí sin pose. A mitad de conversación se inclinó un poco hacia adelante. Ha sido un año intenso para usted, en más de un sentido. No preguntó más, no hacía falta. Respondí igual que trabajo, con precisión. Los años difíciles te enseñan a distinguir entre lo que es sólido y lo que solo lo parece. Y cuando aprendes esa diferencia, cambias muchas cosas. Ella tomó nota, no insistió. La pieza se publicó una semana después. No había escándalo, no había sentimentalismo, solo una mención breve al final. Decía que yo había atravesado una transición personal compleja, sin alterar la estabilidad ni el crecimiento de la firma. Nada más. Era suficiente. La mañana en que salió publicada, Valeria me escribió: así que ahora das entrevistas sobre nosotros. No abrí el mensaje durante horas. Cuando por fin lo hice, respondí con 3 palabras. No era sobre nosotros, no contestó. A veces una frase corta vale más que una discusión entera. Lo noté en los días siguientes, pequeños cambios. 2 clientes antiguos me llamaron. Un contacto que llevaba meses frío pidió una reunión. Un fondo de inversión con el que nunca habíamos cerrado nada quiso escuchar una propuesta. La percepción se movía, muy poco, pero se movía. Y cuando la percepción se mueve a favor, conviene no tocarla. Mientras tanto, Celso seguía trabajando. Me citó en mi oficina un jueves por la mañana. Llegó con una carpeta fina, color crema. Nada espectacular. Lo importante nunca parecía espectacular con él. Se sentó. Abrió la carpeta y fue al centro. La empresa pantalla ya tiene forma útil. Paula Neira existe, pero no opera. Es una pantalla humana. Figura como administradora de una sociedad sin actividad real. La dirección fiscal es un despacho virtual en Madrid. La cuenta asociada recibió 2 ingresos que coinciden por tiempo y cuantía con las salidas de su cuenta semilla. Luego parte del dinero se movió a la operativa de la galería de Ferraz. Directo no. Pero cerca, muy cerca. Le pregunté por el trastero. Lo tenemos casi, dijo. Aún no sabemos qué hay dentro, pero sí sabemos algo más importante. Hubo 11 accesos en 7 meses. El último 4 días antes de la conversación que tuvo con usted en la cocina. Eso no era una casualidad. Eso era preparación. Le pregunté otra cosa. ¿Y Valeria? Celso tardó unos segundos. Se ha reunido 2 veces con Ferraz desde que salió de su casa. Una en la galería, otra en un hotel pequeño cerca de Salesas. No parecen encuentros románticos, parecen reuniones de contención. Él ya está protegiéndose, anoté esa frase. No parecían encuentros románticos, eso importaba, porque desinflaba la fantasía. En ese momento entendí que el relato de Valeria sobre una necesidad emocional probablemente ni siquiera se sostenía del todo dentro de la propia relación con Ferraz. No era pasión. Era alianza, una alianza rota por el miedo. 2 días después me llamó otro hombre. Su nombre era Elías Cifuentes. Lo conocía de vista. Competidor, director de una firma de cumplimiento normativo en Barcelona. Habíamos coincidido en varios foros, nunca fuimos cercanos. No éramos enemigos. Éramos 2 hombres del mismo sector acostumbrados a medirse sin sonreír demasiado. Su tono fue directo. He leído la pieza sobre ti, gracias, no llamo por eso. Hizo una pausa. Ferraz intentó acercarse a un antiguo cliente mío hace unos años. No pudo cerrar nada, olía mal. Lo dejamos correr, no pensé más en ello, hasta ahora. No dije nada, siguió. No voy a declarar, no al menos por ahora, pero si necesitas confirmar un patrón de acceso social para extraer dinero, te puedo decir que no sería la primera vez que se mueve así. Lo útil de ese tipo de llamada no es la prueba, es la textura. Cuando varias personas sin relación entre sí describen al mismo hombre con palabras parecidas, el patrón deja de ser sospecha, se convierte en contorno, y el contorno ya era claro. Ferraz no era un aventurero, era un profesional de la extracción. Aquel fin de semana ocurrió otra cosa. Bajé al portal para recoger un paquete. Junto al ascensor seguía colgada una fotografía antigua del edificio. Una de esas imágenes de actos vecinales que nadie mira nunca. Salíamos Valeria y yo en una gala benéfica de 2 años atrás.
Ella se reía, yo la miraba a ella. Todo parecía perfecto. No lo toqué, no dije nada, pero al lunes siguiente pedí a la administración que la retiraran. La encargada me respondió con una sonrisa de trámite. La rotación no toca hasta junio. Le dije que agradecería una excepción. Me pidió paciencia. No discutí, subí en silencio. Hay imágenes que no duelen, solo sobran. Ese mismo lunes, Olga me citó de nuevo. Tenía la mesa ordenada. Eso siempre significaba algo bueno para mí y malo para la otra parte. La abogada de Valeria ha pedido una segunda reunión. Quieren cerrar antes de entrar en descubrimiento formal de bienes. Están viendo venir algo. ¿Qué ven? Que tenemos más de lo que pensaban. Olga abrió un dossier. Además, la cuenta personal de tu esposa ha aparecido en el rastreo financiero. Tarjeta de crédito abierta en secreto durante el segundo año de matrimonio. Límite de 12.000 euros. Saldo actual muy alto. Nunca informada, nunca compartida. Asentí despacio. Seguía apareciendo lo mismo. Capas. Ocultación dentro de ocultación. No se trataba solo del dinero de la cuenta semilla. Valeria llevaba tiempo viviendo con un perímetro privado que yo no conocía. El matrimonio real había sido siempre más pequeño que el matrimonio aparente. Olga siguió. La segunda reunión será importante. Ya no van a ir con la superioridad de la primera vez. Irán a contener daños. Eso nos favorece. Pero quiero que estés preparado. Puede haber una admisión parcial. Puede haber lágrimas. Puede haber intento de humanizar lo que hicieron. No te muevas, no me moveré. Salí del despacho. Y por primera vez en semanas no volví directo a casa. Fui a cenar con Sergio Tobar. Me lo había presentado un conocido del sector días antes. Tenía 45 años. Dirigía una empresa logística y había pasado por un divorcio salvaje 2 años atrás. Había insistido varias veces en tomar un café. Yo había rechazado. Esa noche acepté. Quedamos en un club discreto cerca de Conde Duque. No era un grupo de terapia, no era un refugio blando. Era una mesa privada con varios hombres que habían atravesado rupturas graves sin convertirlas en identidad. Empresarios, abogados, un arquitecto, un médico. La conversación no giraba en torno al dolor, giraba en torno a decisiones, errores, estrategia, reconstrucción. Sergio abrió la cena con una frase que entendí al instante. No te pasó por ser débil. Te lo hicieron mientras confiabas. No es lo mismo. Aquello me gustó, porque era verdad. Hablé poco, escuché mucho. 2 de ellos habían sufrido engaño económico dentro del matrimonio. Uno había perdido parte de su empresa. Otro llevaba 1 año litigando por un patrimonio oculto. No hablaban como víctimas, hablaban como hombres que ya habían dejado de pedir permiso para entender. Al salir, Sergio caminó conmigo hasta la esquina. ¿Cómo estás de verdad?, pensé la respuesta. Como cuando tienes delante un problema complejo y por fin dejas de sentirte confuso. Eso es bueno, dijo, porque la confusión es lo que más les protege. Conducía de vuelta a Chamberí cuando entendí que tenía razón. La gente como Valeria, la gente como Ferraz, no vive solo de la mentira, vive de la niebla, y la niebla ya se estaba levantando. 2 días después llegó la segunda reunión, mismo centro, otra sala, esta vez más pequeña, más sobria. Valeria entró diferente, no por fuera, por dentro. Llevaba un traje claro, un cuaderno cerrado y una tensión nueva en la mandíbula. Carmen Orduz ya no sonreía, fue directa. Mi clienta está dispuesta a revisar su posición para evitar más desgaste. Olga no respondió, esperó. Carmen continuó. No habrá reclamación sobre la empresa. No se solicitará uso de la vivienda. No se planteará pensión indefinida. Se propondrá una compensación transitoria limitada. Y se abre la puerta a restituir parte del dinero discutido. Miré a Olga. No hizo falta que hablara. Valeria levantó la mano con un gesto pequeño. Déjame a mí, dijo. Su abogada calló. Valeria me miró. Esta vez sí. Sé que el dinero fue un error. No, la corregí. No fue un error. Los errores pasan una vez. Eso pasó durante meses. Respiró. No discutió. Tienes razón, dijo. Fue una decisión. Varias. Bajó la vista un segundo. Luego añadió algo que no esperaba. No pensé que fueras a verlo todo. Pensé que ibas a reaccionar, a enfadarte, a romperlo todo. Creí que eso me daría margen. Olga no escribió. Yo tampoco dije nada al momento.
porque esa frase lo explicaba mejor que cualquier prueba. Valeria no había contado solo con mi confianza, había contado con mi descontrol, y como no lo tuvo, se quedó sin guión. Full restitution is in English no. Need Spanish. Olga habló con calma. Restitución total de la cuenta semilla, reconocimiento expreso de la retirada no consentida de fondos y aclaración sobre la relación operativa con la estructura vinculada a Ferraz. Carmen cerró los ojos un segundo. Valeria respondió antes que ella. Acepto la restitución completa. El aire cambió, no por emoción, por peso. Era la primera vez que cedía de verdad. La reunión terminó poco después, sin manos temblando, sin lágrimas, sin perdón. Y eso me pareció exacto, porque ya no estábamos en el terreno de los sentimientos, estábamos en el terreno de las consecuencias. Al salir, vi mi reflejo en el cristal de la puerta. No me vi más joven, no me vi más duro, me vi más limpio. Eso fue todo, más limpio. Y en ese punto supe que la historia todavía no había terminado, pero también supe algo mejor. Ya no podía volverse contra mí del modo en que había empezado. La noche cae antes sobre una mentira cuando alguien enciende todas las luces. Pasaron unos meses, no muchos, pero lo suficientes para que todo dejara de ser reciente y se convirtiera en claro. Ese cambio es silencioso. No llega con un momento. No hay un día concreto. Simplemente un día te das cuenta de que ya no revisas el pasado y que lo que viene ocupa más espacio. Mi trabajo empezó a crecer, no de golpe, de forma limpia. 2 clientes nuevos, uno importante, otro con potencial. Nada espectacular, pero sólido. Y en mi mundo, lo sólido vale más que lo brillante. Acepté una invitación en Valencia, un foro privado. Gente del sector, directivos, empresarios, hablaban de decisiones bajo presión, de cómo actuar cuando la información es incompleta, de cómo no perder el control cuando todo se mueve. Me pidieron que cerrara el evento, una intervención corta, sin espectáculo, sin historia personal, solo ideas. Subí al escenario. 40 personas, quizá un poco más. No miré a nadie en concreto. Hablé como trabajo, con calma, con precisión. Las malas decisiones no vienen de la falta de información, vienen de no saber qué hacer cuando ya la tienes. Hice una pausa. La gente escuchaba. Hay 2 errores comunes: actuar demasiado pronto o esperar demasiado cuando ya entiendes lo que está pasando. Otra pausa. Algunas cosas parecen estables, pero no lo son. Solo lo parecen. Y si no sabes distinguir eso a tiempo, lo pagas. No dije más. No hacía falta. No hablé de mi matrimonio. No hablé de Valeria. Pero todos entendieron, porque la verdad no necesita contexto cuando está bien formulada. Después del evento, un hombre se me acercó. 50 años, mirada tranquila, se presentó. Dirigía una red de mentoría para hombres que habían pasado por rupturas importantes. No terapia, no grupos de queja, trabajo, estrategia, reconstrucción. Creemos que podrías aportar, dijo. No como víctima, como alguien que has entendido el proceso. Lo pensé unos segundos, dije que sí. No como compromiso fijo, como puerta abierta, porque hay cosas que uno aprende y no tiene sentido guardarlas. Esa misma noche cené con Elías y Fuentes. La relación ya no era tensa, no éramos amigos, pero éramos útiles el uno para el otro. 2 hombres que se habían entendido tarde, pero a tiempo. Durante la cena, me dijo algo que se quedó conmigo. ¿Sabes qué es lo peor de alguien como Ferraz? Negué con la cabeza, que funciona mientras la gente calla, no porque sea listo, sino porque los demás no quieren incomodarse. Cortó la carne con calma. El día que alguien deja de callar, se acaba. Asentí. No añadí nada, porque era exactamente lo que había pasado. Volví a Madrid al día siguiente. La ciudad seguía igual. Siempre sigue igual. Eso ya no me molestaba, me tranquilizaba. En casa todo estaba en su sitio. El despacho nuevo funcionaba. La mesa del comedor ya no estaba. El espacio era distinto, más ligero, más mío. La foto del portal había desaparecido. Nadie comentó nada, nadie preguntó, como si nunca hubiera existido. Así es como desaparecen muchas cosas importantes, sin ruido. Un jueves por la noche, después de la reunión mensual con el grupo de Sergio,
Uno de los nuevos se quedó rezagado. 36 años, constructor, separación reciente, miraba al suelo. Luego levantó la vista. ¿De verdad se reconstruye? No lo dijo con dramatismo, lo dijo con miedo. El miedo honesto. Pensé la respuesta. No quería venderle una ilusión. Se vuelve claro, dije. Y cuando todo es claro, puedes decidir bien. Hice una pausa. Y cuando decides bien, construyes mejor. No es automático, no es rápido, pero es real, asintió despacio. Eso era suficiente. A veces no necesitas esperanza, necesitas dirección. Volví a casa conduciendo, ventanas abiertas, aire frío, Madrid moviéndose como siempre. Y por primera vez, no me sentí pequeño dentro de ese movimiento. Me sentí parte de él. Eso es diferente, muy diferente. Esa noche me senté en el despacho, abrí la cuenta, la antigua cuenta semilla. Ya no se llamaba así. Era solo una cuenta, solo mía. El dinero estaba completo. Todo había vuelto, pero ya no era lo importante. Antes era un proyecto con alguien, ahora era una herramienta para lo que yo decidiera. Eso cambia todo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, luego la cerré. No necesitaba verla más, había otra cosa más importante. Abrí una libreta, escribí una lista, no de errores, no de culpas, de decisiones, las que había tomado bien, las que había tardado en tomar, las que no volvería a repetir. Y en medio de esa lista entendí algo que no había visto al principio. Valeria no había destruido mi vida, había revelado una parte que yo no estaba viendo. Y eso, aunque duela, es útil, muy útil. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver, y cuando ves, eliges mejor. Esa es la diferencia, esa es toda la diferencia. Si has llegado hasta aquí, gracias, de verdad. Tu tiempo tiene valor. Y que lo hayas invertido en esta historia significa mucho. Si te ha aportado algo, puedes apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndote. Eso nos permite seguir creando historias así, con calma, con intención, con respeto por quien escucha. Y antes de irte, si no sabes qué decir, si no encuentras las palabras, un simple gracias en los comentarios será más que suficiente. Para nosotros ya lo es todo. Apagué la luz. Me quedé un momento en silencio, sin ruido, sin pasado, sin peso, y por primera vez en mucho tiempo no necesitaba entender nada más, porque todo estaba ya exactamente donde tenía que estar.